Radio Caca. Presentamos Tommy Mojarra en las noticias de la semana. Buenas, pero buenas tardes, o buenas mañanas, o buenas madrugadas, o ya de plano, buenos días a todo el público y a toda la república también. Les saludamos con mucho cariño. Este es su noticiero semanal, diario, ya ni me acuerdo. Antes que nada, una disculpa. Andamos de aquí para allá y no es que no hayamos podido hacer esto, sino que no habíamos podido hacer nada. Hoy no vino Rogelia porque le duele la garganta, así que vamos a leer las noticias en desorden. Vamos a empezar por la última. Con información del Z, Brenda Lozano se niega a renunciar como agregada cultural de México en España. Afirma: no soy conservadora. La escritora y editora Brenda Lozano afirmó que no renunciará a su cargo como la nueva agregada cultural de México en España. Lozano fue criticada en las redes porque la articulista del diario español El País expresó opiniones críticas del gobierno. No, pues no. Un gobierno que no tiene ni ganas, ni cómo, ni sabe qué significa la autocrítica ni el cambio. Lozano dice: si aceptar representar la cultura de mi país en la Embajada de México en España como parte de una comunidad cultural y como parte de una nueva generación que defendemos la libertad de expresión, los feminismos, los grupos vulnerables y una postura no patriarcal y antirracista. Si todo esto ocasionó esta polémica, no es mi función favorecer la idea de que la cultura mexicana debe requerir una afiliación ideológica. No soy conservadora, ni tengo que ver con los grupos presididos por hombres ya mayores. Oye, ¿qué tienes contra los hombres ya mayores? De hecho, yo no había nacido cuando estos grupos intelectuales se formaron y tuvieron vigencia, señaló la escritora y editora, quien insistió en continuar como la nueva agregada cultural de México en España. Hay que recordar que el presidente AMLO, como le dicen, le dijo a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nombre a una mujer indígena y poeta, pero no dijo a quién, como la nueva agregada cultural de México en España. Escuchémoslo, por favor. Hay que nombrar a una nueva poeta indígena, pero no sabemos ninguna aquí en este gobierno, ignoramos por completo. Recordemos que la terminación del contrato de Jorge F. Hernández del Instituto Cultural de México en España fue por comportamientos graves y poco dignos de una conducta institucional. Estos comportamientos graves fueron una entrevista de radio que estaba dando el señor, por eso aquí no lo invitamos, para no quemarlo más, ¿verdad? Y lo que más les dolió fue que Jorge F. Hernández puso en sus redes sociales, en el Twitter, una foto con Brenda Lozano y la felicitó. Pasando a más noticias de AMLO, Ricardo Anaya, actual panista y paseador profesional,
porque anda ya paseando por toda la república como AMLO. Bueno, la oposición salió peor que la oposición que ahora es gobierno, porque este gobierno por lo menos era una buena oposición, pero esta oposición pues nomás no da una. Ricardo Anaya ya dijo que se va a exiliar. Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, integrada por el PAN y por el PRD y por Movimiento Ciudadano también, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo meter a la cárcel con mentiras. En un video, la verdad muy chistoso, Anaya le dice a Andrés Manuel que no le tiene miedo, que le haga como quiera, que él tiene pruebas. Y bueno, los panistas se reunieron con palomitas a celebrar el video y a verlo completo una y otra vez. Se reporta que hay varios panistas que aplaudieron al terminar el video. Si ustedes son panistas, vayan a ver el video porque van a aplaudir al final. Dice que apoyará a candidatas y candidatos de su partido, ya que urge un contrapeso real en el Congreso. En eso estamos de acuerdo. Anaya alega que las acusaciones que se le hacen son infundadas, las acusaciones de Lozoya por supuestamente haberle entregado 6,800,000 pesos para sus aspiraciones de ser gobernador de Querétaro son falsas, absurdas y mentirosas. Así está el país. Es noticia que un presidente quiere meter a la cárcel a su oposición, por lo cual Anaya comparó a Andrés Manuel con Porfirio Díaz, aclarando que él no se comparaba a sí mismo ni con Benito Juárez ni con Madero, como si lo hace el presidente. Eso es lo que hace que los panistas aplaudan. Nos vamos a otras noticias porque esta está muy chistosa. En noticias de Baja California, a pesar de la pandemia, Bonilla prefirió el dinero. No sé si vieron un evento que hubo en Rosarito que estaba lleno de gente. Se le criticó también mucho en redes. Ahora lo que critiquen en redes es lo que dicta para dónde van las declaraciones. No la política, pero sí las declaraciones. Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, reconoció que se decidió correr el riesgo de generar un brote de COVID-19 en Rosarito por la derrama económica. Una derrama económica de 20 a 50 millones de dólares, que los hoteles estuvieron llenos en Tijuana, en Ensenada. Bueno, como sea, al menos en Rosarito la gente, ya la mayoría, tiene la vacuna, ¿verdad? Debido a la pandemia por COVID, el número de usuarios de OnlyFans aumentó exponencialmente, pero a pesar de eso, la plataforma de OnlyFans ha prohibido a partir de octubre el contenido de sexo explícito, por lo cual los panistas también se levantaron de su asiento y aplaudieron. Todo iba bien hasta que la decisión de OnlyFans de cambiar sus políticas y eliminar el contenido sexual explícito, pese a que es su ingreso principal, según cifras de la empresa, solo en 2020 por la pandemia fue de poco más de 2,000 millones de dólares. Y algunas organizaciones internacionales como Free Speech Coalition señalan que existen grupos religiosos y de ultraderecha presionando a los bancos y compañías de tarjetas de crédito para prohibir las transacciones en sitios de contenido sexual como OnlyFans, lo cual está provocando que los inversionistas se echen para atrás y que estas plataformas quiebren. Con información de Malvestida. El INE, Instituto Nacional Electoral, está trabajando a contrarreloj tanto en el proyecto de su presupuesto para 2022 como en los lineamientos para un eventual proceso de revocación de mandato, señaló Lorenzo Córdoba. Los lineamientos serán una serie de reglas y procedimientos que deben definirse para sustentar el presupuesto que requiere el instituto a fin de lograr este ejercicio democrático
que será semejante al de un proceso electoral federal. Continuando con información del INE, con ayuda del Instituto Nacional Electoral, trabajadores de General Motors dan la espalda a un viejo sindicato. Los trabajadores de una fábrica de General Motors votaron para poner fin a un contrato colectivo de trabajo negociado por un viejo sindicato acusado de emplear tácticas de intimidación en votaciones anteriores. Casi 6,000 trabajadores de la planta de General Motors en Silao votaron a lo largo de 2 días, informó el jueves la Secretaría del Trabajo de México. El resultado de la votación significa la anulación del contrato, pero los trabajadores conservan los beneficios y condiciones laborales. Fue un rechazo al sindicato que forma parte de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, lo cual significa el primer golpe duro que se le da a la CTM desde tiempos inmemoriales. Vamos a ver si esto significa que en el futuro más sindicatos se puedan librar de las garras del viejo priismo. En este debate de si se deberían o no cerrar las escuelas, Salud CDMX descarta el cierre de escuelas donde haya casos de COVID-19. Olivia López Arellano dijo que no cerrarán los planteles donde presenten casos positivos de COVID-19. Informó que al presentarse un caso se realizará un cerco sanitario que consiste en la investigación de los contactos directos, así como en identificar sintomatología sospechosa y el aislamiento inmediato del alumno. Sostuvo que aún se valora la aplicación de pruebas aleatorias en alumnos y maestros, pero ya se cuenta con un protocolo de atención para atender. Bueno, por eso nos habíamos ahuyentado y ausentado unos meses, porque leer noticias nos pone muy tristes y muy encanijados, ¿verdad? En más noticias que nos enojan, la FGR, la Fiscalía General de la República, exhumó la madrugada de este sábado el cuerpo de José Eduardo Ravelo Echevarría para someterlo a una nueva necropsia como parte de las pesquisas que inició para esclarecer su homicidio. El joven veracruzano de 23 años falleció el pasado 3 de agosto en el hospital Agustín Ojorán de esta ciudad debido a la gravedad de las lesiones que sufrió luego de ser abusado sexualmente y torturado presuntamente por policías. El muchacho, quien migró a Mérida hace unos meses en busca de trabajo, fue detenido el pasado 21 de julio por 4 policías municipales en el Parque de San Juan y fue remitido a la cárcel municipal donde permaneció hasta el día siguiente. El 24 de julio acudió ante el Ministerio Público a denunciar que fue violado y torturado por policías. Debido al mal estado en que se encontraba, la Fiscalía General del Estado pidió una ambulancia para ingresarlo al nosocomio, donde 2 días después falleció. Hace unos días la Fiscalía detuvo e imputó por homicidio calificado cometido en pandilla y violación y tortura agravados a los 4 policías municipales. Esta policía que tenemos en todo el país es canija, es abusiva y es ojéis. Cuídense, chamacos y chamacas, porque la policía no perdona. Estados Unidos ordena a 6 aerolíneas comerciales que participen en la evacuación de Kabul. Tras salir de Afganistán, los evacuados serán trasladados a Estados Unidos a las bases de Fort Bliss en Texas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha ordenado a las aerolíneas nacionales Delta, United American y otras 3 más que ayuden a transportar a los evacuados afganos a Europa y Estados Unidos, según informa The New York Times. Ya había aerolíneas que se habían ofrecido voluntariamente para ayudar, pues es lo menos que pueden hacer después de invadir un país, ¿verdad? Dejar que la gente de ese país que invadieron se mude a Estados Unidos. Trump culpó a Biden por la salida de Afganistán, diciendo que es la mayor humillación exterior de la historia de Estados Unidos, ignorando por completo que él fue presidente y que él fue la mayor humillación de Estados Unidos. Hasta la fecha no conocemos nada peor y no crean que estamos apoyando a Biden. La salida de Afganistán ha sido atropellada, ha sido una cuestión horrorosa, pero lo horroroso realmente fueron los 20 años de intento de colonización. Donald Trump ha cargado contra el actual mandatario Joe Biden por la retirada de Afganistán tras la toma de Kabul. Esto quedará como una de las grandes derrotas militares de todos los tiempos y no tenía por qué haber sido así.
Recordemos que Trump se ha referido a las negociaciones de su gobierno con los talibanes, a los que ha destacado como grandes negociadores y duros combatientes. Conmigo al cargo, los talibán jamás hubieran soñado siquiera con capturar nuestra base o desafiar con armas estadounidenses, subrayó. Los dejamos con este bonito mensaje de Donald Trump de que con él las cosas serían mejor. Ya sabemos cómo gobiernan los narcisistas, ¿verdad? Un saludo y nos vemos en estos días. Vamos a procurar regresar antes del próximo fin de semana porque les debemos ya varios episodios. Esperamos mejores noticias, más contentas y más felices. Y no pura tragedia como la explosión en la plataforma de Pemex, o los 7,658 contagios de COVID, o el regreso a clases que está reprobando nuestros bolsillos, o los choferes baleados en asaltos en Naucalpan, o los muertos y muertos en el aeropuerto de Kabul, o la muerte de conductores de radio antivacunas nomás por querer ser diferentes y querer llamar la atención. Ay, estos chamacos de 61 años quieren llamar la atención siendo antivacunas. Esperemos que esta sea una lección para las demás personas que no creen en el poder de las vacunas. Miren cómo estamos nosotros que nos vacunamos hace 85 millones de años. Hasta luego, mis queridos y queridas y querides. I love you.